¿Se imaginan ser estafadas, maltratadas y humilladas en un viaje soñado, solo para que un humilde taxista boliviano les devuelva la fe en la humanidad con un solo gesto? ¿Es posible que la verdadera riqueza de un país no esté en sus rascacielos, sino en el corazón de su gente? Quédense, porque la historia que les voy a contar hoy es real, es impactante, y les juro que les hará inflar el pecho de orgullo por nuestra amada Bolivia. Fueron estafadas en Asia, pero un taxista boliviano las hizo llorar de emoción. Todo comienza en Nueva York. 3 amigas, Catherine, Melanie y Naomi, profesionales exitosas, planean el viaje de sus vidas, su primera incursión en el misterioso continente asiático. Habían recorrido Europa, se habían maravillado con Sudamérica, pero Asia era para ellas un lienzo en blanco, una promesa de experiencias exóticas y descubrimientos inolvidables. Su plan, 10 días divididos entre Corea del Sur y otro país de la región. En un café del aeropuerto, con sus celulares en mano, investigaban y soñaban despiertas. Corea del Sur se presentaba como el epicentro de la modernidad, el K-pop, la cosmética de última generación, una sociedad a la vanguardia. El otro destino, en cambio, parecía tener una imagen más tradicional y cercana. Qué fascinante, pensaban, 2 mundos tan opuestos, tan cerca el uno del otro. Con el corazón rebosante de expectativas, Naomi exclamó antes de abordar: «Chicas, este viaje será el recuerdo de nuestras vidas». No sabía cuánta razón tenía, pero no de la forma que imaginaba. Horas más tarde, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur. Cuando la voz del capitán anunció el descenso, Catherine se pegó a la ventanilla, boquiabierta. Una terminal ultramoderna, de cristal y acero, se extendía ante sus ojos. Pantallas gigantes proyectaban anuncios de ídolos de K-pop en bucle. Era una visión futurista, casi de ciencia ficción. «¡Wow! Es increíble! Es como llegar a una ciudad del futuro», dijo maravillada. Sin embargo, esa fascinación se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos. El primer golpe de realidad llegó en la cinta de equipaje. Melanie fue la primera en sentir un nudo en el estómago. «Esperen un segundo, ¿dónde está la rueda?», murmuró con la voz quebrada. Su maleta, completamente nueva, comprada especialmente para el viaje, apareció con una de las ruedas arrancada de cuajo. El plástico fracturado era una herida abierta en su equipaje. La maleta de Naomi no corrió mejor suerte. Una de sus esquinas estaba brutalmente abollada, una evidencia innegable del trato violento que había recibido. Corrieron al mostrador de la aerolínea para explicar la situación, pero la respuesta que recibieron fue un balde de agua helada. «Lo lamentamos mucho, pero no podemos ofrecer ninguna compensación. La próxima vez, por favor, tenga más cuidado». La empleada lo dijo con una frialdad pasmosa, sin siquiera mirarlas a los ojos. Se quedaron mudas. En Estados Unidos, una disculpa sincera y un proceso de compensación inmediato habrían sido lo mínimo. «La próxima vez, los que tienen que tener cuidado son ustedes», susurró Naomi, incrédula. La imagen idealizada de Corea, construida durante meses de planificación, se hizo añicos en menos de 10 minutos. Habían leído en foros de internet que el personal de tierra en los aeropuertos coreanos a veces trataba el equipaje con rudeza, pero nunca imaginaron que serían las protagonistas de una de esas historias de terror. «Bueno, vamos al hotel de una vez», dijo Catherine, intentando mantener la calma. Arrastrando las maletas rotas, el silencio se apoderó de ellas. El viento húmedo y pesado que las recibió al salir de la terminal parecía un presagio de lo que estaba por venir. Apenas las puertas automáticas se abrieron, una bofetada de aire denso y pegajoso las envolvió. Era el aire de Corea, tan diferente al de Nueva York, cargado de una humedad que se adhería a la piel y a la ropa. Catherine, Melanie y Naomi caminaban en silencio hacia la parada de taxis, el peso de sus maletas dañadas sumado al cansancio del largo vuelo y la decepción inicial. Sus rostros reflejaban un agotamiento profundo. «Al menos espero que el viaje al hotel sea tranquilo», musitó Melanie. Subieron al primer taxi de la fila, un sedán negro. Al volante, un hombre de mediana edad, con el rostro inexpresivo y unas gafas de sol que ocultaban su mirada. Ni siquiera la saludó. Sin mediar palabra, encendió el taxímetro y el coche se puso en marcha con una sacudida. «A este hotel, por favor», dijo Naomi, mostrándole la pantalla de su celular con la dirección. El conductor apenas le dedicó una mirada fugaz, sin asentir ni responder, y pisó el acelerador. A los pocos minutos, Melanie, que observaba el taxímetro, frunció el ceño. «Oigan, ¿no les parece que esto está avanzando demasiado rápido?» Los números en la pantalla saltaban a una velocidad demencial, 1000, 2000,
3.000 wons. Era evidente que no correspondía con las tarifas que habían investigado previamente. Imposible que suba tan rápido. Aquí hay algo muy raro. La voz de Catherine se tornó grave. El conductor permanecía en un silencio sepulcral, observándolas esporádicamente por el retrovisor. De repente, el viaje se convirtió en una película de terror. Pisaba el acelerador a fondo para luego frenar bruscamente, lanzándolas contra los asientos. El coche se abría paso entre el tráfico con una agresividad suicida, cambiando de carril sin señalizar, mientras el claxon se convertía en la banda sonora de su pánico. Un sudor frío recorrió sus espaldas. «Oiga, eso es muy peligroso», gritó Catherine justo cuando el coche frenó en seco, a milímetros de chocar contra una fila de autos detenidos en un semáforo. El impacto la sacudió con violencia. Naomi se aferró instintivamente al respaldo del asiento delantero. «Quiero bajarme de aquí», susurró Melanie, pero el miedo las tenía paralizadas. La atmósfera opresiva y el silencio del conductor hacían que el terror creciera con cada segundo. Cuando finalmente llegaron al hotel, el hombre señaló el taxímetro sin decir una palabra. La cifra era escalofriante, casi 200.000 wons, el equivalente a más de 1.000 bolivianos. «Disculpe, eso es demasiado caro», intentó protestar Catherine. El conductor chasqueó la lengua y las fulminó con la mirada. En ese instante, el aire dentro del coche se volvió irrespirable. «Olvídalo, paguemos y bajemos ya», dijo Naomi. En silencio, reunieron el dinero y salieron del vehículo. Afuera, frente al hotel, se miraron unas a otras, sin palabras. No había pasado ni una hora desde que aterrizaron y el espíritu del viaje ya estaba por los suelos. «¿Todos los taxis en Corea son así?», preguntó Melanie, exhausta. «No lo sé, pero me temo que esta es la realidad», suspiró Catherine, mientras se preocupaba por cómo arrastraría su maleta rota hasta el vestíbulo. Al entrar en el lobby del hotel, una pequeña llama de esperanza se encendió. La decoración era decente, el aire acondicionado funcionaba. «Quizás aquí la cosa mejore», pensó Catherine. Pero esa esperanza fue efímera. Al abrir la puerta de su habitación, la decepción fue total. «No puede ser», exclamó Naomi. Levantó el cubrecama para revelar unas sábanas arrugadas y de aspecto sucio. La alfombra estaba cubierta de manchas de origen desconocido. Al abrir la puerta del baño, un olor a humedad y moho las golpeó. Melanie asomó la cabeza hacia la ducha y su rostro se contrajo en una mueca de asco. «Imposible. Me niego a entrar descalza ahí». Estaban demasiado cansadas para buscar otro hotel. El agotamiento del vuelo y el trauma del taxi les habían robado toda la energía. «Bueno, es solo por una noche. Salgamos a comer algo para cambiar de aires», se dijeron, tratando de convencerse a sí mismas. Se dirigieron a uno de los barrios más famosos y concurridos, un lugar de luces de neón, lleno de turistas y jóvenes. «Vaya, esto sí que es animado», dijo Melanie, con un atisbo de entusiasmo. Las calles estaban repletas de tiendas de cosméticos y locales de moda. A primera vista, parecía un paraíso para cualquier viajero. Pero a medida que caminaban, empezaron a notar los detalles. Las aceras estaban salpicadas de botellas a medio beber, restos de comida y pañuelos de papel arrugados. En las esquinas se acumulaban latas vacías y bolsas de plástico que danzaban con el viento. Incluso vieron a jóvenes escupiendo en las paredes sin ningún pudor. «La ciudad está bastante sucia», no, el comentario de Naomi hizo que las otras dos asintieran con el ceño fruncido. La realidad contrastaba brutalmente con la imagen pulcra y perfecta que habían visto en las redes sociales. «Vamos, la comida nos levantará el ánimo». Entraron en un restaurante de barbacoa con buenas críticas, sin saber que les esperaba otra dosis de decepción. Un camarero les arrojó los menús sobre la mesa y se fue sin decir nada. Cuando tomaron su orden, no hubo ni una palabra, ni una sonrisa. La comida llegó rápido, sí, pero el servicio fue mecánico, robótico, desprovisto de cualquier calidez. Melanie fue al baño y volvió con el rostro pálido. «Mejor no vayan. El suelo está encharcado y lleno de huellas». Perdieron el apetito. El silencio se instaló en su mesa. «Yo siempre pensé que Corea era un lugar extremadamente pulcro y sofisticado», dijo Naomi en voz baja. «Sí, no es como lo imaginaba. Estoy un poco cansada». Dejaron la comida casi intacta. Apenas había transcurrido medio día de su primer día, y ya sentían que el viaje había sido un fracaso. Tras 2 días en Corea, el agotamiento era visible en sus rostros.
La tan esperada aventura asiática se había convertido en una pesadilla en menos de 48 horas. Sentadas en una banca del aeropuerto de Incheon, esperando su vuelo a Bolivia, la duda las carcomía. ¿De verdad Bolivia será diferente?, murmuró Naomi. Melanie no respondió, simplemente dejó de buscar atracciones turísticas en su celular. Catherine, con los ojos cerrados, miraba hacia el techo. El aire entre ellas ya no era de expectación, sino de escepticismo y miedo a una nueva decepción. A bordo del avión, nadie habló. Solo intercambiaban miradas y suspiros, un pacto silencioso para no hacerse más ilusiones. Unas horas después, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Y en el momento en que pusieron un pie fuera del avión, se quedaron sin palabras. ¿Por qué Bolivia es el país más honesto y cálido del mundo? En lugar del aire denso y húmedo de Incheon, las recibió una brisa cálida y un ambiente de serenidad y limpieza que las dejó atónitas. La terminal era luminosa, decorada en tonos cálidos que invitaban a la calma. El suelo, de un brillo impecable, reflejaba la luz como un espejo. Esto es Bolivia, dijo Naomi, asombrada. Melanie asintió. Es tan ordenado y silencioso. Es increíble. En el aeropuerto coreano, el ruido era constante. Anuncios, música, el bullicio de la gente. Aquí, en Viru Viru, solo se escuchaban los anuncios necesarios y el suave rodar de las maletas. Era un orden que respiraba humanidad. Pero la sorpresa mayúscula, la que empezó a cambiarlo todo, fue el baño. Al abrir la puerta, pensaron que se habían equivocado. Parecía el salón de un hotel de 5 estrellas. El suelo resplandecía, el aire olía a limpio, a un ambientador floral y fresco. El papel higiénico era blanco, suave y abundante. Cada cubículo tenía una señal que indicaba que acababa de ser limpiado. No puedo creerlo. Ayer mismo estuve en un baño inmundo, susurró Naomi. Melanie, con los ojos muy abiertos, sonrió. Este es un baño público de aeropuerto, ¿verdad? La tensión de los últimos días comenzó a disiparse. Catherine se miró al espejo y, por primera vez en días, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Creo que podemos empezar de nuevo. Lo que no sabían es que la experiencia que estaban a punto de vivir en un taxi boliviano no solo reiniciaría su viaje, sino que cambiaría su percepción del mundo para siempre. Al salir a la zona de llegadas, vieron una fila de taxis amarillos, perfectamente alineados. Los vehículos estaban impecables, recién lavados. Los conductores, vistiendo chalecos limpios, esperaban con sonrisas amables. Aunque la escena era profesional, sus pies se sentían pesados. ¿Están seguras de esto?, preguntó Melanie, la ansiedad palpable en su voz. El terror de la experiencia en Corea seguía grabado en su memoria. Intercambiaron una mirada y, con resignación, caminaron hacia uno de los taxis. En ese preciso instante, un conductor se les acercó. «Welcome to Bolivia», dijo en un inglés claro y amable. Y entonces, hizo algo que las dejó en shock, les abrió la puerta trasera. Nos abrió la puerta, fue Catherine quien no pudo contener la exclamación. En el extranjero, es normal que el pasajero abra y cierre su propia puerta. La cortesía de este hombre las tomó por sorpresa. Creo que esto ya es diferente, dijo Naomi, con la voz cargada de una emoción que no esperaba sentir. Pero las sorpresas no habían hecho más que empezar. Bienvenidas, ¿a dónde las llevo?, preguntó el conductor con un tono sereno, mientras tomaba sus maletas con un cuidado exquisito y las depositaba suavemente en el maletero. Sus movimientos eran los de un conserje de hotel de lujo. Por favor, suban. Conduciré con cuidado. Qué diferencia abismal con el conductor hosco y silencioso de Corea. El interior del coche era otro mundo. Impecablemente limpio. Los asientos tenían fundas limpias, había cojines ordenados y un sutil aroma a ambientador flotaba en el aire. ¿Esto es un taxi?, se preguntaron, mirándose unas a otras. Los asientos eran cómodos, como si el coche fuera nuevo. Apenas se oía el motor. Cuando el vehículo se puso en marcha con la suavidad de un deslizador, su asombro creció aún más. «¡Guau! ¡Qué suavidad!», exclamó Melanie. Las curvas, las paradas en los semáforos no había ni un solo tirón. La conducción era increíblemente fluida. Ni frenazos, ni bocinazos. Era un oasis de paz en movimiento, un contraste absoluto con el infierno motorizado que habían vivido en Asia. Por esta ruta hay menos semáforos, llegaremos más rápido y tranquilas, les dijo el conductor a través del retrovisor, con una sonrisa amable.
Eligió una ruta que solo un local conocería, priorizando la comodidad de sus pasajeras. ¿Incluso se preocupa por eso?, preguntó Naomi, atónita. Catherine asintió profundamente. Al llegar a su destino, el taxímetro marcaba una cifra casi idéntica a la que habían estimado, incluso un poco menos. No había ni el más mínimo indicio de estafa. «Qué conductor tan honesto», pensó Melanie. Sacó su billetera y, movida por la gratitud, intentó darle una generosa propina, una yapita, como se diría aquí. El conductor sonrió, una sonrisa amplia y sincera, y con un gesto amable, rechazó el dinero. Su amabilidad es el mejor pago. Si usan ese dinero para disfrutar un poco más de mi Bolivia, yo seré el hombre más feliz. En Estados Unidos y Corea, la propina es casi una obligación. Esta negativa, este gesto de puro orgullo y hospitalidad, las desarmó por completo. ¿Pero qué es esto? Es demasiado perfecto. Se quedaron de pie frente al hotel, procesando lo que acababa de pasar. Un simple viaje en taxi, un medio de transporte, las había conmovido hasta el alma. Era la primera vez en sus vidas que experimentaban algo así. Mientras les entregaba el equipaje, el conductor bajó un poco la voz y preguntó con calidez: «Disculpen la pregunta, ¿ustedes vienen de Estados Unidos?» Se miraron sorprendidas y asintieron. «Sí, de Nueva York», ¿cómo lo supo? El hombre sonrió con un poco de timidez. «Es que yo, de joven, trabajé allá unos 10 años. Fui conserje en un hotel del centro». «¿De verdad?», exclamaron las tres al unísono. De repente, todo encajó, su trato exquisito, su calma, su profesionalismo. Cuando volví a mi tierra y empecé a trabajar de taxista, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para que los visitantes se llevaran la mejor experiencia de Bolivia. Sus palabras sinceras hicieron que las sonrisas florecieran naturalmente en los rostros de las chicas. «Por cierto, deben estar cansadas y hambrientas, ¿ya comieron algo?» Naomi respondió con una sonrisa amarga: «La verdad es que no. Tuvimos unas malas experiencias en Corea y no pudimos disfrutar de la comida». Al oír esto, el rostro del conductor se puso serio. «Siendo así, tienen que probar un lugar aquí cerca. Les ruego que vayan a probar la mejor sopa de maní de la ciudad». Les explicó que no era un sitio para turistas, sino un pequeño local muy querido por la gente de Santa Cruz. La dueña es una excelente caserita. Yo voy siempre que puedo. Catherine, entusiasmada, le pidió que anotara el nombre. «Claro que sí. Es un poco difícil de encontrar, está en un callejón, pero desde su hotel son como 10 minutos caminando. Busquen un letrero pequeño». El conductor escribió con esmero el nombre y las indicaciones en un trozo de papel. Al despedirse, volvió a agitar la mano. «Que tengan un viaje maravilloso, bienvenidas a Bolivia». Cuando el taxi se alejó, las tres se quedaron paradas, en silencio. Un solo viaje en taxi había transformado por completo su impresión de un país. «Siento como si todo el estrés de Corea se hubiera desvanecido», dijo Melanie. Dejaron sus maletas en la habitación del hotel e, inmediatamente, fueron en busca del restaurante recomendado. Siguiendo las indicaciones, encontraron el pequeño local en un callejón. El vapor que salía de la cocina traía consigo un aroma indescriptible, una mezcla de maní, especias y hogar. Pidieron la sopa. Cuando llegó y probaron la primera cucharada, se miraron en silencio. «¿Qué es esto?» «Es increíblemente delicioso». El caldo, rico y cremoso, tenía un equilibrio perfecto. Los fideos estaban en su punto, la carne tierna se deshacía en la boca. Cada ingrediente, aunque sencillo, estaba cocinado con un esmero palpable. «Quizás lo sentimos más intensamente por la mala experiencia que tuvimos», dijo Naomi con una sonrisa. Melanie asintió. «Te aseguro que un sabor así es difícil de encontrar incluso en Nueva York». Un viaje en un taxi boliviano les había regalado una experiencia gastronómica inesperada. El viaje que horas antes estaba envuelto en ansiedad y escepticismo, se estaba transformando, silenciosa pero firmemente, en un recuerdo imborrable. De vuelta en la habitación del hotel, Catherine se sentó en la cama. El sabor de la sopa de maní aún perduraba en su boca. En la quietud de la noche, comenzaron a hablar del taxista. «Ese hombre fue increíble, ¿verdad?», dijo Naomi. Melanie asintió. No fue solo amabilidad. Se sentía su corazón en cada gesto, no en sus palabras, sino en sus acciones. Catherine abrió la galería de su celular. Allí estaba la foto del letrero del pequeño restaurante y del plato humeante de sopa de maní. «Esta foto no la borraré jamás.
Quizás la terrible experiencia en Corea hizo que cada pequeño gesto positivo en Bolivia las conmoviera profundamente. Pero no era una simple comparación. La limpieza del aeropuerto, la pulcritud de los baños, el orden, la cortesía del taxista, cada detalle había derribado con gentileza sus estándares de lo que era normal. Y pensar que al llegar a Corea se nos rompieron las maletas, el taxi fue una pesadilla, nos estafaron, la ciudad estaba sucia. La conversación inevitablemente derivó hacia su nueva percepción de Bolivia. Yo pensaba que Bolivia sería un lugar más caótico. Pero no lo es. Creo que es esa calidez humana, esa famosa calidez humana de la que tanto hablan, la que permite que todos vivan en armonía y respeto. Estados Unidos se basa en la libertad, pero a veces esa libertad invade el espacio del otro. Aquí en Bolivia, siento que cada persona piensa en los demás. Las tres asintieron en silencio. Nunca imaginaron que su viaje a Asia les tocaría el alma de una forma tan profunda. En Bolivia, encontraron algo que no estaban buscando. Me encantaría quedarme en Bolivia otros 3 días, dijo Naomi. Totalmente. No hemos ido al Salar, ni a La Paz, ni a Cochabamba, añadió Melanie. ¿Saben qué? La próxima vez que vengamos a esta parte del mundo, quizás vengamos solo a Bolivia. Al final del viaje, en sus corazones había nacido el deseo de volver. No era la típica opinión de un turista, era un sentimiento de confianza y gratitud hacia esta tierra y su gente. De regreso en Nueva York, no dejaban de contar su experiencia. El taxi en Bolivia está a otro nivel. El conductor era súper amable, hablaba inglés, nos ayudó con el equipaje, y cuando quisimos darle propina, no la aceptó. Nos dijo, disfruten de mi país con ese dinero. Subieron fotos y videos a sus redes. Cada publicación era un testimonio de la emoción que había borrado por completo el mal trago de Corea. Los comentarios se llenaron de «Quiero ir a Bolivia», y esta historia me hizo llorar. En uno de sus posts, Catherine escribió, «Nosotras, que dudamos en subir a ese taxi, ahora decimos que nos encantaría volver a tomarlo. Bolivia se ha convertido en un lugar inolvidable en mi vida. En un viaje, no solo te marcan los paisajes o la comida. Son las personas que encuentras las que lo cambian todo». Para estas 3 mujeres norteamericanas, el encuentro con aquel taxista boliviano fue mucho más que un buen servicio. Fue el símbolo de la cultura de un pueblo que cuida los detalles, incluso los que no se ven. Un aeropuerto ordenado, un baño limpio, un trato honesto y una palabra cálida. Cada uno de esos elementos son una razón para querer volver. ¿Y ustedes, compatriotas, qué me están escuchando, qué experiencias han tenido? ¿Qué pequeños gestos de nuestra gente los han hecho sentir orgullosos? Por favor, cuéntenmelo en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Si este video les ha tocado el corazón, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. ¡Que viva Bolivia!